Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un concepto muy común en la psicología y que también es muy común en la vida, porque lo solemos hablar cotidianamente. A veces vemos en la calle una persona exaltada y decimos, wow, qué carácter, qué personalidad que tiene, ¿sí? Y por otro lado, a veces vemos personas que son muy tranquilas y decimos, tiene poca personalidad. ¿La personalidad es mucha o es poca? ¿Qué es esto que llamamos personalidad? ¿Qué son los temperamentos? ¿Sí? Bueno, hoy les pido que me acompañen acá en mi canal Psicología sin Barreras a hacer un viaje por el concepto de personalidad y temperamentos a través de autores desde la antigua Grecia hasta la modernidad. Bueno, les pido que se suscriban a mi canal, que si les gustan me den like y que activen la campana para más notificaciones. Bueno, vamos a comenzar. El tema de la personalidad es un tema que viene desde la antigua Grecia. Sí, médicos y filósofos como Aristóteles y Galeno trabajaron el tema de los elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, elementos de la naturaleza, para hablar que estas esencias incorporadas a nuestro organismo forman los 4 humores, o sea, los 4 humores están relacionados con estos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la sangre con el fuego, la saliva con el aire, ¿sí? Entonces, a partir de ello, los 4 humores corporales, que son los líquidos del cuerpo, serían sangre, flema o saliva, bilis amarilla y bilis negra. Entonces, de allí surgen 4 tipos de temperamento, que en la antigua Grecia eran la base para la personalidad. Un dato de color es que la palabra personalidad se utilizaba como prosopón, ¿sí? Que era la máscara del teatro. ¿Vieron esas máscaras con la sonrisa y con la tristeza, la máscara de la alegría y la tristeza? Bueno, eso era el prosopón griego y con ello definían la personalidad, o sea, cómo una persona expresaba la forma de ser. ¿Sí? Pero estudiaban los 4 temperamentos que le daban una forma de expresión a la personalidad. Vamos a conocerlos. El temperamento sanguíneo, obviamente que está basado en la sangre, y es la persona alegre y optimista, sociable, comunicadora, que es, digamos, el alma de una fiesta, que es activa, ¿sí? Pero en el polo negativo es la persona que entra rápidamente a discutir, se engancha con la ira, se enoja, ¿sí? Y es una persona explosiva. Bien, la persona flemática es la persona tranquila, racional, reflexiva, ¿sí? Que, por ejemplo, podría trabajar en un laboratorio, porque es la persona que perfectamente analiza cada instancia de un proceso. Entonces, es hiperracional y reflexiva. Y en la parte negativa tiende a ser poco comunicativa, tiende a ser una persona más bien aislada, callada, y si algo le sucede, se hace una introversión se va hacia adentro. La persona colérica también tiene un aspecto similar al sanguíneo, pero es más negativo. El colérico, en el aspecto positivo, sí es energético, proactivo, hiperactivo, ¿sí? Es el que puede socorrer rápidamente en una catástrofe, ¿sí? Ese es el colérico, pero obviamente también en el aspecto negativo está la ira explosiva, irracional. Bueno, y por último el melancólico, que tiene mucho que ver con el flemático. El melancólico es sensible y es una persona
muy, muy detallista, perfeccionista. ¿Vieron esa gente que quiere todo perfecto como corresponde y si se mueve algo de su lugar, entonces se pone mal, se enoja? Bueno, ese es el melancólico. La melancolía tiene que ver esa palabra con la bilis negra, ¿sí? Con lo hepático biliar y tiende a ser una persona más triste, una persona quizás, como se dice ahora, de mayor pensamiento negativo, ¿sí? De pensamientos, por ejemplo, derrotistas, ¿sí? De ver las cosas de manera catastrófica, como que no va a suceder, pesimista. Bueno, estos son los 4 temperamentos. ¿Pero es esto la personalidad? No, de ninguna manera. La personalidad es más que el temperamento, que es la parte más interna, biológica, heredada. El temperamento lo heredamos de los abuelos, lo heredamos de la familia ancestral, ¿sí? Tenemos otra parte de la personalidad que la vamos armando a medida que crecemos, ¿sí? Y que es la parte más moldeable de la personalidad. Eso es el carácter. El carácter es la consolidación de los rasgos más firmes de nuestra personalidad, que se van consolidando a partir de que vamos creciendo, ¿sí? Y el carácter, entonces, es lo que se muestra, ¿sí? Pero también lo más estable. Yo muestro mi forma de ser, puedo tener algún rasgo complementario, de vez en cuando saco una forma de ser diferente, pero en lo estable, pero en lo cotidiano tengo un carácter que yo mismo voy consolidando y mostrando. Bueno, es la parte más modificable de la personalidad y va variando con la edad, se va sentando con la edad, y va cambiando también con las experiencias de vida, ¿no? Si sufrimos pérdidas, si tenemos cambios de trabajo, si atravesamos crisis, ¿sí? Es ahí donde más se va, es como modelando, donde vamos dejando viejas maneras de conducirnos para maneras más óptimas, ¿sí? Bueno, ese es el carácter. La personalidad, entonces, es la suma de temperamento, carácter y de los acontecimientos externos que nos condicionan, ¿sí? La familia, el barrio, el lugar donde vivimos, la cultura, todo va influyendo para conformar la personalidad. De hecho, por ejemplo, también la naturaleza o el clima, ¿sí? No es lo mismo el caribeño, que está siempre dispuesto, sanguíneo, ahí para la danza, para el baile, para la alegría, que una persona que vive en zonas muy frías, que obviamente este clima lo obliga a ser más cerrado, porque está a su vez más dentro de su casa, entonces es menos sociable, más flemático, ¿sí? Tiene más tiempo para reflexionar, ¿sí? Entonces, bueno, los lugares geográficos también aportan sus formas, sus maneras, sus climas para modelar la personalidad. Entonces, finalmente, ¿qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es una organización, o sea que no es desordenada, es organizada, de todo el conjunto de rasgos de temperamento y carácter, ¿sí? Es única e irrepetible. No hay 2 tipos de personalidad igual, porque son 2 historias diferentes. Incluso hermanos, primos de una misma familia, no tienen la misma personalidad, porque la historia y las vivencias que modelaron su carácter fueron diferentes. Es una organización estable, única e irrepetible, que es siempre la misma, pero a la vez se modifica. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es siempre la misma porque nos seguimos reconociendo quiénes somos, ¿sí?
Si vemos una foto de nosotros cuando éramos niños, una foto de adolescente y una foto en nuestra adultez, nos reconocemos, somos los mismos, pero somos diferentes. El tiempo ha hecho lo suyo, es decir, que la personalidad es plástica, se modela, va cambiando en nuestros rasgos y en nuestra forma a través del tiempo, pero seguimos siendo uno mismo, ¿sí? Sabemos quiénes somos, ¿sí? Hay algunas patologías mentales donde esto sí está afectado, ¿sí? Bueno, vamos a ver quiénes hablaron de personalidad. Bueno, en la antigua Grecia ya les dije, Galeno y sus teorías de los temperamentos. Después hubo un autor, un psiquiatra llamado Kretschmer y otro llamado Sheldon, que trabajaron el tema de la personalidad a partir de las formas de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, una persona más musculosa tiene un estilo de personalidad, el atlético. La persona que es más, digamos, más de menor estatura y mayor masa ponderal, ¿sí? Es el tipo pícnico, ¿sí? Y la persona que es más alta y delgada, ¿sí? Que tiene poca musculatura, también tiene una personalidad diferente, ¿sí? Entonces, son estilos a partir de las formas corporales. Esto ya casi no se trabaja hoy, ¿sí? Después, dentro de la psicología, tenemos varios autores que hablaron de estructura de la personalidad, de que la personalidad tiene una estructuración a partir de ciertos acontecimientos de la vida. Fueron tanto Freud como Blecher, psicólogo argentino, muy reconocido, Melanie Klein, psicoanalista, ¿sí? Digamos que todos los psicoanalistas trabajaron el concepto de personalidad como una estructura, es decir, ¿a partir de qué? A partir de las vivencias infantiles. La infancia condiciona el estilo de personalidad. Y hablaron básicamente de 3 personalidades: la personalidad neurótica, la personalidad psicótica y la personalidad perversa. Se los resumo. El neurótico es el 99% de la población, es la persona empática que entiende al otro, que puede tener conflictos, sí, con el otro, pero hay un diálogo de a dos, ¿sí? Se relaciona con un otro, ¿sí? El neurótico es una persona que básicamente tiene un inconsciente que produce sueños fallidos, síntomas, ¿sí? Duda, un neurótico duda, no está con la certeza 100% en su verdad, sino que puede dudar, y básicamente es el 99% de la población. ¿Por qué neurosis? Porque suele estar afectado por conflictos. ¿Por qué? Porque es una persona que puede empatizar con otro. La psicosis. La psicosis es la personalidad que que está más basado en el ser que en el otro, o sea, que no empatiza con el otro, puede relacionarse, pero está basado en un pensamiento más fantástico, es más extravagante, puede ser más paranoide, persecutorio, tiene un núcleo mental del cual cree que es certeza, no duda, ve su verdad como única, como una certeza única. Por ende, el psicótico suele estar modificando la realidad, tiene una realidad propia que no comparte con el resto, ¿sí? Esa es la psicosis, que si patologiza, si se enferma, puede llegar a la esquizofrenia, ¿sí? Pero una persona psicótica puede estar compensada, trabajando, pero no va a compartir esta empatía en una relación de a dos, ¿sí? Tiene una forma de ser muy única, muy fantástica y en su mundo interno. Y después, la personalidad perversa, que bueno, es la personalidad que gusta hacer daño al otro,
¿sí? Donde va a tener relaciones para después dañarlas, ¿sí? El perverso, bueno, es ya una personalidad muy especial donde no reconoce culpas, nunca tiene culpa, y no le interesa básicamente el otro más que ponerlo a su servicio, ¿sí? Casi de la psicosis hay un 1% de la población, y de los perversos, bueno, a la mayoría los encontramos en situaciones delictivas, dañinas, pero también acá hay que hacer diferencias. No es lo mismo un delito hecho por un neurótico, todos pueden hacer delito, ¿sí? Pero el perverso va a dañar, va a hacer que el otro sufra, ¿sí? Y no le va a importar, básicamente. Por suerte, siguen siendo menos en la población. También es conocido como psicópata, basado en un narcisismo absolutamente desarrollado, ¿sí? Es una personalidad basada en el narcisismo. Y después tenemos justamente los trastornos de personalidad, que la personalidad se trastorna cuando un rasgo de todos deja de estar en equilibrio y pasa a dominar y a comandar. Entonces tenemos, por ejemplo, el trastorno de personalidad paranoide, cuando el rasgo de desconfianza domina toda la personalidad. Es desconfiado, persecutorio, creen que todo el mundo hablan de ellos, y bueno, ese es el paranoide. Luego tenemos el trastorno de personalidad extravagante, ¿sí? Que es muy atípico, donde se viste de una manera particular, y donde prácticamente no conversa con nadie. Luego, donde el rasgo es la extravagancia. Luego tenemos los trastornos de personalidad narcisista, donde justamente el otro es un objeto y el otro va a ser utilizado a su beneficio, ¿sí? El narcisista es muy débil en su núcleo interno, pero se fabrica un ego muy, muy grande para, de alguna manera, poder dejar de lado o no recordar su debilidad y su baja autoestima. Entonces arma un carácter donde reafirma el ego y utiliza al otro de la manera que le place y no le importa dañarlo. Había una vieja película, 9 semanas y media, donde eran dos personalidades distintas, pero uno de ellos dos era el narcisista. Bueno, luego tenemos la personalidad de estilo dependiente. La personalidad dependiente también tiene un rasgo, pero al revés, de sumisión hacia el otro y de baja autoestima. Y luego está la personalidad histriónica, que es, digamos, más teatrera, más expresiva, que es comúnmente lo que Freud llamó histeria. Es la personalidad que se queja todo el tiempo por insatisfacción en alguno de sus deseos. Y bueno, finalmente también está el trastorno obsesivo-compulsivo, el famoso TOC. En el TOC ya era una neurosis obsesiva que hizo un trastorno porque la duda, la culpa y el no estar seguro básicamente de nada hace que esta persona esté en conflicto permanente. Estos son trastornos de personalidad, es decir, que el carácter se ha reforzado en base a ese rasgo de personalidad. No es todavía una enfermedad, por ende no van todavía a terapia. Las enfermedades, por ejemplo, de la personalidad psicótica, cuando descompensa, puede ser una esquizofrenia, una parafrenia, ¿sí? Una psicosis cíclica. Ahí ya hay patología y ahí es cuando hay que internar. Es decir, la personalidad es un tema muy complejo, y para cerrar les digo que no hay mucha personalidad o poca personalidad, sino que hay diferentes personalidades, diferentes, y que dos personas que tienen una personalidad neurótica, a su vez,
tienen dos personalidades neuróticas diferentes porque son dos historias diferentes. ¿Qué es lo que importa entonces? Que nuestra personalidad esté organizada, que nos podamos reconocer quiénes somos verdaderamente y expresemos con la mayor honestidad nuestra forma de ser en el aquí y ahora, respetando nuestras emociones, nuestro sentir, pero sin que éstas nos manejen, porque entonces podemos ir hacia el trastorno de personalidad. Cuando nosotros nuestra historia y nuestras emociones las podemos controlar, sentir y canalizar, entonces nuestra personalidad va a estar siempre en equilibrio. Bueno, muchas gracias por acompañarme y bueno, los espero en el próximo video.